¿Listo? Gracias. Buenas tardes. Bueno, cambiamos de tema. Ha vuelto el tema de la discusión sobre los inmigrantes en la Argentina y hay una persona que ha estudiado la inmigración en la Argentina, que es Fernando Devoto, historiador. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. Fernando es doctor en Historia, profesor titular de Teoría e Historia de la Historiografía, investigador del Instituto Ravignani de la UBA y autor, entre otros varios libros, de Historia de la Inmigración en la Argentina. Partimos de un mito que en alguno de sus trabajos usted presenta como el mito de la nación blanca, a una Argentina actual que tiene algún sesgo, por lo menos en parte del discurso que se maneja en la opinión pública, un sesgo xenófobo. ¿En qué momento se constituye el mito de la Argentina blanca europea? Bueno, a ver, primero no es una cuestión argentina, ¿no? Uno de los problemas de la Argentina es que piensa que las cosas que pasan aquí no pasan en otros lados, ¿no? Entonces yo diría que en principio el mito es el mito que ya está en Alberdi claramente, de que el modo de garantizar el progreso argentino es casi lisa y llanamente sustituir a la población, trayendo población europea, pero no de toda Europa, sino de aquella parte de Europa que era la parte más avanzada, por decirlo brevemente, la inmigración anglosajona. Entonces, este es uno de los proyectos de la Argentina moderna, ¿no? Pues después tenemos un poco el proyecto de Sarmiento, que en cambio es un poco más abierto, basta que sean inmigrantes europeos y son un poco menos cultivados, digamos así, los vamos a educar aquí, toda esta educación pública. Entonces ahí hay como ya una cierta tensión. En cualquier caso, la idea es, traigamos inmigrantes europeos, digamos, tomamos el modelo alberdiano, traigamos inmigrantes europeos traen consigo hábitos, primero pueblan el desierto, digamos. Sí. Después traen consigo hábitos de consumo, de ahorro, de trabajo, y esos luego, a través de lo que Alberdi llamaba la educación por las cosas, serán imitados por los nativos, etc. Lo que crea una situación un poco paradojal, que sería esta. Traer inmigrantes tiene dos objetivos. Traer trabajadores, pero también traer un instrumento de civilización. Sí. Y esto es un poco, sí, en general es latinoamericano, no es solo... En Argentina es con éxito, pero digamos es un poco en todos los países latinoamericanos, en la segunda mitad del siglo XIX, está esta idea. Pero esto es un poco paradojal porque es como uno dijere en Francia hoy, traigamos senegaleses porque son más civilizados que los franceses. Entonces, para cambiar tenemos que traer. Entonces esto coloca al inmigrante aquí en una situación bastante excepcional, porque el inmigrante es más apreciado que el criollo. El inmigrante es más apreciado en el siglo XIX, ¿es esto? Sí, yo diría, no sé solo si en el siglo XIX. Pero por lo menos ahí se funda esa idea. Pero eso de algún modo perdura, que es también la idea de la Argentina europea, eso perdura. Ahora, Fernando, hoy también, no es que no perdura. En ese momento fundacional del Estado-Nación Argentina, pleno siglo XIX, ¿tenía que ver con un territorio vasto y una población local, doméstica muy escasa? Entonces, ¿la inmigración era necesaria? Sí. ¿Cuánto había de sesgo y xenofóbico respecto de los locales? A ver, si nosotros nos ponemos en 1810, ya en 1810 hay un decreto de la Junta autorizando la inmigración de personas de países que no estuvieran en guerra con, en este caso con España, ¿no? Porque esto era parte, se percibían todavía como, o simulaban percibirse como españoles. En el 1802 el primer triunvirato ya da una disposición promoviendo la inmigración. Rivadavia trae colonias de inmigrantes en la década de 1820, pero claro, el gran momento es posterior a 1852. No porque los inmigrantes no llegasen antes, los inmigrantes llegan, digamos así, en números relativamente significativos ya desde la década de 1830. En la época de Rosas ya Buenos Aires está poblada de inmigrantes, en la campaña también hay distintos grupos de inmigrantes, entonces solo que nosotros lo asociamos con el momento posterior de caseros, etcétera, etcétera. En ese momento la Argentina es claro, pensemos estos números, más o menos un millón de kilómetros cuadrados, 1810, ocupados por el poder español. Después están los territorios no ocupados, poblados por los llamados pueblos originarios.
1 millón de kilómetros cuadrados, 600.000 habitantes. O sea, es evidente que los inmigrantes hubieran venido. Claro. Antes o después. Tenemos un contexto europeo en el cual la tierra es poca, la población es mucha. Un contexto de algunas áreas sudamericanas donde la población es poca y la tierra es mucha. Claro, y la O sea, que tasa de el natalidad es baja también. Sí, pero aún si la tasa de natalidad fuese alta, pensemos, 600.000 habitantes en 1810. Más o menos 1 millón en 1850. O sea que esto no creció mucho, también están las guerras, etc. Pensamos, 2 millones en 1869, Ajá. 4 millones en 1895, 8 millones en 1914. Exponencial. O sea, Sí. ese crecimiento está alimentado claramente por la inmigración, Claro. que es un elemento más decisivo que la tasa de natalidad. Ahora, Fernando, hay una idea, en esta idea de excepcionalidad de la Argentina, hay una idea de que la Argentina se constituye como la nación más europea dentro de la región, Sí. dentro de América Latina. Sí. ¿Eso es cierto y está alimentado por la política de Estado migratoria? Bueno, dos cosas en la pregunta. A ver. Una es, ¿a dónde llegan más inmigrantes en el ámbito iberoamericano? Sí, A la Argentina. Inmigrantes europeos. sí. A la Argentina, sí. ¿A dónde llegan en toda América en relación con la población en la población existente? Sí. En la Argentina. Claro. En 1910 en Estados Unidos los inmigrantes son el 14,5% de la población. Sí. 1914 en la Argentina los inmigrantes son el 30% de la qué población. interesante Esto eso, significa ¿no? que Estados Unidos fueron muchos más inmigrantes, pero el impacto migratorio es mucho más grande. Claro, por la cantidad de población que hay. Existen Claro, para la claro, cantidad de población. claro. Pero eso se distribuye muy desigualmente. Claro. En Buenos Aires son el 50% de la población. Claro. Y tal vez en Catamarca, yo no recuerdo Sí, sí, el dato sí. exacto, pero digamos que sean el 4 o 5%. Sí, sí. O sea que nosotros decimos la Argentina, siempre recordar, la Argentina es muchas argentinas. Sí, Los sí. inmigrantes llegan masivamente en la Argentina del litoral. Ahora, esa era una de tus Sí. preguntas y la segunda pregunta tuya ya se me escapó. Así que- No, pero- planteaba, bueno, no importa, yo también, ¿no? Sí, sí. No me acuerdo, pero era una sola, pero con varias Sí, aristas. sí. Ahora, a lo largo del siglo XX, sabemos que esta inmigración europea masiva va menguando. ¿Cuándo empieza a ser un factor la inmigración latinoamericana llegando a Argentina? Bueno, ahí también hay un problema de imágenes. Cuando yo dije en 1914 los inmigrantes son el 30%, el 3% ya son inmigrantes limítrofes. Ajá. Pero no se ven entre comillas, Sí, porque sí. no están en Buenos Aires, en la ciudad litoral, están en las fronteras. Ese porcentaje, 3-4%, ha sido siempre el porcentaje de los inmigrantes limítrofes. Ajá. O sea, solamente, digamos así, la inmigración europea termina en los años 50. 1900, europea o al menos no latinoamericana. Uno podría decir, el último momento, 1961, un convenio con Japón trae aquí inmigrantes japoneses. Casi yo diría, es como el momento de cierre Claro. de toda esa experiencia. A partir de ese momento, los inmigrantes de los países limítrofes empiezan a bajar sobre Buenos Aires Sí, sí. y el área metropolitana. Entonces se hacen visibles. Entonces nosotros decimos, vienen los limítrofes. Los limítrofes ya estaban, solo que los que no vienen son los europeos. Sí. Solo te termino. Los inmigrantes llegan hasta 1914 en grandes números. La guerra corta. Después de la guerra vuelven en la década de 1920. Grandes números de nuevo. 1930, crisis económica mundial. Los inmigrantes no vienen hasta luego de la Segunda Guerra. Más o menos 1947, 48, 49, de nuevo es la última gran oleada migratoria, hasta principios de los años 50, europea, y ahí empieza a caer. Ahora, la diferencia entre esta inmigración europea es que fue política de Estado, fue una maquinaria del Estado, Ahí estaba tu comparado con la inmigración latinoamericana, este 3%, que es una inmigración voluntaria que el Estado no alienta. No, A ver. debo decir no. Bueno, bien, a ver. En realidad hay siempre dos grandes ideas sobre la inmigración. ¿Cuál es mejor? ¿La inmigración espontánea o la inmigración asistida por el Estado, que se llamaba artificial? Sí, Para la Argentina, la inmigración es largamente espontánea, largamente gestionada por los mismos inmigrantes. ajá, Es decir, vos estás mostrando ahí fotos del Hotel de Inmigrantes. Este hotel está creado en 1912. En ese momento es casi el momento de culminación más elevado del flujo migratorio. Más de la mitad no pasan por el hotel. Eso, La gente claro. ¿Por qué no pasan por el hotel? Porque tienen parientes que lo van a buscar.
Y muchos de los que pasan por el hotel porque se alojan ahí para viajar al interior, Claro. donde también... El gran instrumento son amigos, parientes, familia. Ese es el gran instrumento migratorio. ¿Hay política de Estado? Hay política. La política de Estado, ¿cuánto influye? Los inmigrantes que vienen hoy acá, ¿vienen porque leyeron la Constitución? Vienen porque alguien les dice, bueno, acá hay una posibilidad de trabajo, claro. etcétera, etcétera. Entonces, la migración, salvo algunos periodos en los cuales la Argentina hace una política activa, por ejemplo, de pagar pasajes, fin de la década de 1880. Salvo esos momentos, en general la inmigración es mayoritariamente gestionada por los mismos migrantes. No en la segunda posguerra, ahí después del 45, 46, ahí hay acuerdos entre Argentina y España, entre Argentina y Italia, y se trae, a los inmigrantes se les paga el pasaje. Claro, Entonces ahí ya tenemos otro tipo de inmigración. Muchísimas gracias, Fernando de Boto, por nada. estas precisiones.